capítulo 32. Después de todas las acusaciones, después que se presentaron estos tres amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, dice la Escritura que había uno que estaba en silencio, había uno que estaba esperando, había uno que solamente estaba mirando el proceso de Job para poder actuar en el momento preciso, para poder abrir su boca y declarar palabras sabias. Yo creo que esos son los evangélicos que hacen falta en este tiempo, que no se vayan a las primeras, sino que esperen que Dios les confirme muchas veces para poder abrir su boca y así meterse menos en problemas aún con Dios. Hay cosas que Dios abomina, hay cosas que a Dios no le agrada, hay cosas que Dios no las aprueba y hay pequeñas cosas que nosotros tenemos que estar pendientes. Dios abomina cuando hay alguien que pone disensión, Dios abomina cuando hay alguien que crea contienda y divisiones, Dios abomina aquel que levanta falsos testimonios contra su hermano, Dios abomina al chismoso, a la chismosa, Dios abomina todas estas cosas. Por eso había uno que estaba esperando el momento preciso para declararle una palabra a Job sabia en medio de una prueba. Este era un joven llamado Eliú, su nombre significa él es mi Dios, uno que le estaba sirviendo a Dios de cerca. A su nombre, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Eliú, miren lo que dijo Eliú: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Bildad, Elifaz, Bildad y Zofar le hablaban a Job con sabiduría, pero el problema de Job era el problema de muchos creyentes en estos tiempos también. Job, como tenía sabiduría, Job, como tenía conocimiento, Job se defendía a cada palabra que venía de parte de sus amigos. Cuando Bildad le hablaba a Job, Job también le respondía con sabiduría. Cuando Elifaz, que era el más viejo, el más sabio, le hablaba a Job, Job también le respondía con sabiduría. Cuando Zofar le hablaba a Job, Job también le respondía con sabiduría. Pero ¿sabe algo? Había algo que Dios quería enseñarle a Job, y era que Job callara en medio de la prueba, era que Job hiciera silencio y no se defendiera con lo que había venido contra él. Hay momentos que tú y yo tenemos que guardar silencio en medio de nuestras pruebas. Tenemos que aprender a callar para que sea Dios el que nos dé la salida, para que sea Dios el que haga en medio de la prueba. Alaba a la iglesia, alaba a Dios porque está vivo. El problema es que a veces nos defendemos. El problema es que cuando tú y yo nos defendemos, la prueba se nos hace como más larga. Y eso estaba pasando con Job. Job se estaba defendiendo. Job, tú me dices y yo te digo. Tú eres sabio y yo también soy sabio. Tú sabes la Biblia de Génesis, Apocalipsis y yo también me la sé. Tú aplicas los textos bíblicos y yo también los sé aplicar. Ese era el problema que tenía Job. Job tenía una autosuficiencia en su vida. Y la autosuficiencia ha estado aún matando, por decirlo así, destruyendo la vida de muchos creyentes, hombres de Dios usados con grande sabiduría. Pero en estos tiempos la autosuficiencia los está matando, los está destruyendo. Ya no quieren escuchar al más pequeño, ya no quieren oír a nadie, ya ellos saben todas las cosas. Y cuando viene la prueba, cuando viene el proceso, Dios entonces los deja, Dios entonces deja que el zarandeo los agobie para que puedan detenerse y escuchar la voz de Dios, para que puedan detenerse y abrir el oído para escuchar los consejos de Jehová, los consejos que vienen de arriba, los consejos que dan la salida. Alaba a la iglesia. Shama, Ucayaman Sofima. Oh Jesús.
El problema era que Job parece que el oído lo tenía demasiado perfecto. Cuando tú lo escuchas y pasa por una prueba, por más que venga quien venga, puede venir el más ungido y darte un consejo, tú no lo recibes porque tú sabes todas o te las sabes todas. Tú te haces sabio o sabia en tu propia opinión, y a veces Dios te dice: no camines por aquí porque por aquí te puede pasar algo. Camina por este camino, aunque a ti no te parece, pero ese es el camino que yo he trazado para ti. Camina, avanza esta prueba, pasa este proceso. Hay un nivel espiritual nuevo que te está esperando, pero pásalo. ¿Sabe por qué no lo has pasado? Porque te has justificado. ¿Sabe por qué no lo has pasado? Porque te has defendido. Aprende a callar, aprende a hacer silencio y obedece la voz de Dios, iglesia. Obedece la voz de Dios y tú vas a ver cómo vas a cruzar el Jordán. Tú vas a ver cómo vas a pasar la prueba. Tú vas a ver cómo Dios te va a llevar a agua de reposo. Alaba la iglesia. Oh Señor. Pero el problema es de muchos que están aquí en la prueba. Y viene alguien, tú me dices y yo te digo: mira, pero es que el Señor me está mostrando, a mí también me muestra. Pero es que el Señor me habló, a mí también me habla. Había autosuficiencia. Pero se presentó un Eliú. Siempre hay un Eliú en medio de la iglesia. ¿Sabía usted que los Eliú casi nadie los mira? ¿Sabía usted que los Eliú muchas veces se sientan en la última banca y a veces las personas creen que no están recibiendo? Y los Eliú parecen una esponja con esos oídos espirituales abiertos, comiendo, esperando el tiempo de su manifestación. ¿Sabe algo? Los Eliú muchas veces están escondidos. Los Eliú muchas veces están en un anonimato que nadie los conoce. Nadie sabe qué nombre tiene, nadie sabe qué don tiene. Los Eliú muchas veces están en una situación pasiva, aún en las sillas, en las bancas, pero cuando llega el momento de la manifestación, para los Eliú se levantan con poder, los Eliú se levantan con la unción de Dios que pone los yugos. Los Eliú se levantan para dar palabra de arriba, palabra del cielo, palabra de lo alto. Alaba la iglesia. Oh Señor. Siento que hasta el calor se está viendo en esta noche. Dios mío, hasta yo estaba ahí. ¿Qué pasó, Señor? Vamos a leer. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. ¿Cómo era Job? Justo a sus propios ojos. Yo sé, porque sé, me la sé, no escucho a nadie, no quiero escuchar a Elifaz, no quiero escuchar a Bildad, no quiero escuchar a Zofar, aunque el consejo de estos amigos de Job no era bueno. El consejo era malo, el consejo era dirigido por vista y no porque Jehová verdaderamente les estaba ministrando a estos hombres o a estos amigos de Job. Dice, escuche bien: entonces Eliú, hijo de Benaquel, Cusita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Una ira, pero una ira de Dios, una ira santa. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Así mismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Los otros eran de más experiencia, los otros quizá tenían ya unos ministerios reconocidos, quizá ya eran pastores reconocidos, o evangelistas reconocidos, o ministros de altura. Y Eliú era un jovencito que solamente estaba esperando. Quizá Eliú no tenía aquel conocimiento bíblico, quizá Eliú no tenía un credencial que lo identificara, quizá Eliú no tenía nada de estas cosas, pero Eliú sí tenía, era la revelación de Dios, era la palabra de Dios que ha estado escaseando mucho en estos tiempos, que hace falta que se meta en muchas iglesias, en muchas congregaciones, donde, mira, se ha quedado solamente la autosuficiencia y el conocimiento y las letras para acá y para allá. Hace falta revelación de Dios. ¿Sabe algo? Esos son los Eliú, los que Dios les revela, los que Dios les muestra, los que están prestos con un corazón abierto para humillarse ante la presencia de Dios y recibir lo que viene del cielo.
para Cristo Lázaro, no lo vamos a engañar en esta mañana. Pero ¿cómo es eso que el hermano está hablando? Sigo leyendo. Le dije que a mí me cuesta hacer pausa. Dice, versículo 6, y respondió el hijo de Meraquel y dijo, yo soy joven y vosotros sois ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declarado mi opinión. Hasta miedo tenía Eliú quizás dijo, si yo abro mi boca, esto tiene más conocimiento que yo, me van a hablar las palabras y yo no sé muchos textos bíblicos. Yo solamente digo lo que a mí me baja aquí a la mente y Jehová me dice y me inquieta y me hace ver que es así. Y quizás yo voy a hablarles a esto que tiene más conocimiento y lo que me van a reprender. Yo mejor voy a esperar a Job la liturgia. Voy a esperar el momento preciso para declarar a Job realmente lo que Dios le está hablando. Escucha lo que dice. Versículo 9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Denme un chance. En pocas palabras, voy a dar una palabra de parte de Dios. Versículo 12. Os he prestado atención. Y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios y no el hombre. Versículos 21 y 22. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. ¿Está escuchando? ¿Está leyendo conmigo? No, dice, no haré ahora